Creación de Dios. ¿Por qué Dios creó por qué Dios creó el mundo? ¿Por qué Dios creó el universo? ¿Por qué Dios creó todo lo existente y todo el universo material, como lo llaman algunos teólogos? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios creó todas las cosas? ¿Por qué Dios creó la naturaleza? ¿Por qué Dios creó al hombre? ¿Por qué Dios creó a la mujer? ¿Por qué les dio unos mandatos que nosotros encontramos en el libro de Génesis, capítulo 1, versículos 26? Entonces, hermanos, es eso. Yo quiero contarles que por la gracia del Señor, yo estuve en un evento muy importante acá en Medellín esta semana que pasó. Y realmente se cumplieron los propósitos por los cuales Dios nos llevó a un grupo de hermanos que estamos trabajando algunos temas sobre cosmovisión y acerca de cómo la iglesia también puede incidir en todos los debates que se están llevando en organismos internacionales como la ONU, en organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos, en relación a la familia, en relación a la vida, en relación a los derechos que también como pueblo cristiano nosotros tenemos. Y estudiando estos temas, hermanos, que son bastante polémicos, por decirlo así, pero bueno, también la oportunidad que Dios nos da de acerca de ideología de género, acerca del matrimonio homosexual, acerca del aborto. Yo pude en ese tiempo, hermano, reflexionar acerca, digámoslo así, la formación también teológica que el Señor nos ha permitido tener acerca de la creación, hermano, acerca del propósito del por qué Dios creó lo que existe. Y para ello, bueno, vamos a hacer una corta oración. Estoy así sin ritmo porque desde que estaba en el trabajo donde estaba el año pasado no he vuelto a predicar hasta el día de hoy, hermano. Entonces estoy arrítmico. Vamos a orar. Amado Señor, bendito Padre Celestial, oh Padre, cuán grande y cuán maravilloso y cuán bondadoso eres tú. Estamos aquí congregados en tu santo día, Dios, dándote muchas gracias por darnos la oportunidad, Señor, y también la gracia de estar aquí, oh Dios, y elevar oraciones y súplicas a tu glorioso y santo nombre. Padre, santifícanos por la sangre del Cordero. Haznos, Señor, aceptos delante de ti, oh Dios, por los sacrificios de Cristo. Te rogamos y pedimos que tú nos abras nuestro entendimiento y que nuestras vidas sean consoladas y edificadas por la enseñanza que vamos a compartir en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hermanos, teniendo en cuenta que el tema es la creación de Dios, vamos a hacerlo de manera participativa y vamos a leer, hermanos, dos citas bíblicas muy importantes. La primera es Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2, y otro hermano que busque Colosenses capítulo 1, versículo 16. Colosenses 1, 16. Y Génesis 1, capítulo 1, versículos 1 y 2. Quien tenga Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2 lo puede leer. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Amén. Y quien tenga Colosenses capítulo 1, versículo 16 lo puede leer, por favor. Así dice la palabra del Señor. Porque por medio de él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Es correcto, amén, hermano. Entonces, lo que nosotros vemos en estos versículos que acabamos de leer, hermanos, es que todo lo que existe fue creado por Dios. Todo lo que existe fue creado por Dios. Dice la de Génesis, dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz de la tierra, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y la de Colosenses, capítulo 1, versículo 16, dice que todo fue creado por Dios. Todas las cosas por Él fueron creadas, lo que hay en el cielo y lo que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades.
todo fue creado por medio de Él y para Él. Es decir, hermanos, que cuando nosotros, cuando una persona, sea creyente o no sea creyente, observa todo lo creado, todo lo visible, ¿cierto? El firmamento, las montañas. Esto refleja, hermanos, el origen que tienen todas las cosas en Dios. Entonces, también dice, hermano, entonces la doctrina de la creación afirma una verdad muy importante. Y esa verdad es que existe una distinción entre el creador y lo creado. Y esto es muy importante, hermanos, porque en estos tiempos que estamos viviendo, nosotros nos damos cuenta de que realmente hay una rebelión en contra del creador. La criatura rebelándose en contra del creador. Y esto fue una de las cosas que yo pude observar, hermanos, y ver en este evento que hubo la semana pasada. Realmente una rebelión en contra de los designios, en contra del propósito que Dios tiene con el hombre, con la mujer, con el matrimonio, de parte de estas personas que tienen la mente cauterizada. Entonces, hermanos, en la doctrina de la creación es el punto de partida de toda verdadera religión. El punto de partida de toda verdadera religión es la doctrina de la creación. ¿Por qué, hermanos? Porque no hay existencia aparte de Dios. Dios, desde antes de la fundación del mundo, Él existía en sí mismo. Y Él dio origen a todo lo que nosotros vemos. El Creador solamente puede ser conocido verdaderamente a través de la revelación. O sea, Dios se da a revelar al hombre por medio de su revelación, ya sea su revelación general, que es todo lo creado, todo lo visible creado, el firmamento, las estrellas, las montañas, y la revelación especial, que también la vemos en nuestro Señor Jesús. Entonces dice el Salmo 19, versículo 1, alguien que por favor lo lea, pero yo lo voy a leer, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos, hermanos, cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Cuando nosotros vemos todo lo creado, hermanos, el razonamiento que nosotros hacemos es el siguiente: esto es una creación tan perfecta que detrás de esta perfección debe haber un ser completamente perfecto. Si esto funciona de tal manera, hermanos, que no hay contradicción entre lo creado, es porque existe un ser que es infinitamente perfecto. Y ese ser infinitamente perfecto es nuestro Dios. Por eso, hermanos, en el día del juicio, o sea, de acuerdo a Romanos capítulo 1, el Señor les va a decir a todos aquellos que se rebelaron contra Él, les va a decir: pero es que ustedes prefirieron adorar a la criatura, ¿cierto?, en vez del Creador. Y como ustedes quisieron hacer eso, yo los entregué a todas sus pasiones y a todas sus concupiscencias. Hermano, este fue uno de los análisis y de los razonamientos que yo tuve en este lugar. Al ver cuando estas personas, hermanos, en sus mentes cauterizadas y en sus corazones llenos de pecado, ellos defendían con vehemencia, hermanos, la proclamación y la defensa de sus derechos. La proclamación y la defensa de sus derechos, hermanos. Entonces yo decía, bueno, realmente, Señor, esta gente está equivocada. Ellos están equivocados, ellos están cauterizados y ellos están siendo usados, hermanos, por el enemigo. Porque dice la Biblia que no tenemos lucha contra sangre, ni contra sangre, ni contra carne. Entonces, hermanos, en ese momento yo tenía una lucha mental muy fuerte. La verdad, tenía una lucha mental muy fuerte porque por un lado yo le decía al Señor: Señor, ellos son culpables y ellos merecen tu justo juicio, hermano, por levantarse en contra de la santidad de tu nombre y en contra de tu gloria. Y por el otro lado, hermanos, dice nuestro Señor Jesucristo que Él vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Y que nosotros también, hermanos, como embajadores de Cristo, debemos llevar este mensaje y que nosotros, hermanos, debemos tener compasión y misericordia de ellos. Entonces, hermanos, esto de verdad que es una realidad muy, muy desafiante para nuestra fe. Los apóstoles y la iglesia cristiana, en el credo de los apóstoles, hermanos, que fue el primer concilio que la iglesia cristiana tuvo, dice lo siguiente:
creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. Entonces, esta es una declaración muy importante y muy poderosa que los apóstoles hicieron cuando ellos se reunieron en el concilio de Jerusalén. Pero vamos a ver el concepto teológico de la creación. Por definición, hermanos, ¿qué es la creación? Bueno, dice uno de estos teólogos, Luis Berkhoff, él dice lo siguiente: la creación es aquel acto libre de Dios. Y ahí nosotros vemos una de las características que tiene Dios, hermanos, que es su autonomía y su independencia. Es el acto libre de Dios por medio del cual Él, según el consejo de su soberana voluntad y para su propia gloria, en el principio produjo todo el universo, visible e invisible, sin el uso de material preexistente, y así les dio existencia distinta de la de Dios, pero dependiente de Él. Y aquí vemos lo que habíamos definido al principio, hermano. Dios es el creador. Él decide soberanamente crear todo lo que existe, ¿cierto? De una materia y de un material que es completamente distinto a lo que es la esencia de Dios. Pero como Él lo creó, sus manos lo crearon, por decirlo así, todo depende de Él. Entonces, hermanos, todo lo que sucede en la creación, todo lo que está sucediendo, tiene control. Dios tiene control de todo esto. Y hermano, la realización del consejo de Dios, los decretos de Dios se empezaron a desarrollar en la creación, hermanos. Todo lo que Dios había designado de lo que Él iba a hacer se ve reflejado en sus decretos que empiezan a ser iniciados con la creación. Entonces la creación, hermanos, es ese acto inicial y el fundamento de toda revelación divina. Y por lo tanto, es el fundamento. Es la base, hermanos, de toda nuestra vida religiosa y de nuestra ética cristiana. Entonces nosotros, hermanos, podemos decir lo siguiente: bueno, Dios creó lo creado, yo soy creación de Dios, yo le pertenezco a Dios. Entonces nosotros podemos decir, hermanos, que la creación procede del Padre por medio del Hijo y en el Espíritu Santo. Y ahí vemos nosotros la función, hermanos, que tiene la Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, obrando en el proceso de creación. Otra vez lo voy a repetir: la creación procede del Padre por medio del Hijo y en el Espíritu Santo. Hermanos, cuando nosotros fuimos nacidos de nuevo y el Señor trajo la regeneración a nuestra vida, ahí está cumpliendo el Espíritu Santo esa función de traer nueva vida, hermanos, a un corazón perdido, la regeneración. El propósito y la meta de la creación, hermanos, deben encontrarse solamente en la voluntad de Dios y para su gloria. Es especialmente nuestra fe reformada la que le da el honor y la gloria a Dios como el Creador, y este es uno de los principios fundamentales de nuestra fe y de nuestra ética cristiana y de nuestra cosmovisión bíblica. La creación, hermanos, no ha de ser deificada. Y con este término de deificación no la debemos divinizar. ¿Por qué, hermanos? Porque aunque la creación la creó un ser divino, el material por el cual fue hecho es completamente distinto de esa persona que es Dios. Entonces, en este tiempo, hermanos, nosotros vemos una cantidad de movimientos cívicos, políticos y sociales que hablan acerca de la madre naturaleza y el cuidado que esto debe, y los derechos que esto debe tener. Y ellos llevan todos sus postulados a todos estos organismos, hermanos, defendiendo a la madre naturaleza. Pero mire lo que nos enseña la palabra: no debe ser deificada, debe ser cuidada, debe ser sustentada, porque nosotros hacemos uso de ella y nos beneficiamos de ella, hermanos, pero todo debe tener un orden. Entonces, todas estas cosas que suceden, hermanos, es la rebelión del corazón del hombre en contra del Creador. La criatura levantándose en contra del Creador. Dice Génesis capítulo 1, versículo 31, en relación a la creación. ¿Cuál es el propósito, hermanos, con nosotros que somos criados? Dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. La creación de Dios, hermanos, era buena en gran manera.
y fuera tarde y la mañana el día sexto. Desde el primer momento, la religión cristiana se distingue de todas las otras religiones por el hecho de que interpreta la relación que existe entre Dios y el mundo, incluyendo al hombre como aquella relación entre el Creador y su criatura. Entonces hay unas características que tiene la creación de Dios en relación a Dios, y son estas, hermanos. Primero, la creación, y Dios dice, habla, Él habla y las cosas empiezan a existir. Dios se habla y las cosas empiezan a existir. ¿Cómo dices? Génesis capítulo 1, versículo 3. Dios Él es sin ninguna restricción, el poseedor del cielo y de la tierra, porque Él la hizo. Él hace todo lo que quiere y lo que mira apropiado para hacer. El mundo es producto de su voluntad. Entonces, hermanos, nosotros entendemos todas estas cosas por medio de la fe. Por medio de la fe, como lo enseña Hebreos capítulo 11, versículo 3, que dice: la doctrina de la creación se conoce solo a partir de la revelación y es entendida por fe. Por fe, hermanos. La Biblia claramente nos enseña, y ya este es otro punto, hermanos, la creación ex nihilo. Este término, hermano, es muy importante. Bueno, es un término teológico, es un término técnico, ¿cierto? Pero este término, hermano, nos hace referencia a que Dios empieza a crear el universo de la nada. Eso significa ese término, hermanos, que muchos teólogos y muchos hermanos les gusta enseñar con mucho ímpetu. Sí, señora. El término es nihilo. Significa que Dios creó el universo de la nada. De la nada, hermanos. Eso significa ese término. De la nada. Excepto de Él mismo. Excepto, hermanos, de Él mismo. Entonces, alguien que por favor lea Salmo 33, versículo 6 al 9. Salmo 33, versículo 6 al 9. Por la palabra del Señor fueron creados los cielos, y por el soplo de su boca las estrellas. Sí. Él recoge en un cántaro el agua de los mares, y junta en vasijas los océanos. Sí. Tema toda la tierra al Señor. Hónrenlo todos los pueblos del mundo, porque Él habló y todo fue creado, dio una orden y todo quedó firme. Amén. Dice, por la palabra del Señor. O sea, solamente Dios proclamó la palabra, se han hecho los cielos y las tierras, y naturalmente esto sucedió. Listo, hermano. Entonces, otro de los aspectos en relación a la creación que nosotros debemos tener muy claros es que la creación es una obra del Dios Trino. Como lo decía al principio, es una obra del Dios Trino. La palabra, las Sagradas Escrituras nos enseña que el Dios Trino es el autor de la creación. Y crear es una obra divina. Es un acto del poder infinito y por lo tanto es un acto incomunicable de Dios. Cuando nosotros hablamos del término incomunicable en este contexto, no estamos queriendo decir que no sé por qué no lo podemos ver, sino que hace parte, hermanos, de la condición omnipotente de lo que es Dios, de lo que Él es en sus características. Él dice que es un Dios poderoso, infinito e independiente. No que lo podamos ver, no lo podamos observar, sino que es una de las características que Dios tiene como ser todopoderoso. Entonces, en relación a la Trinidad, hermanos, nosotros vemos la función económica que cumple cada persona de la Trinidad. El Padre es el que da la causa a la creación. El Hijo es el medio por el cual todas las cosas son creadas. Y el Espíritu Santo es la causa inmanente, hermano, cercana, de la vida y el movimiento del universo. La teología cristiana atribuyó de la manera más ecuánime y por acuerdo mutuo general la obra de la creación a las tres personas de la Trinidad, hermanos.
a las tres personas de la Trinidad. Cada una cumple una función. Entonces, otra vez el concepto. Dios creó todas las cosas por medio del Hijo y a través del Espíritu. Entonces eso lo vemos en pasajes bíblicos como Salmos capítulo 33 versículo 6, Proverbios 8, 22, Juan 1, 3, Juan 5, 17, Primera de Corintios 8, 6. Y en este contexto, el Hijo y el Espíritu no son vistos como fuerzas secundarias, hermanos, porque dejarían de ser Dios. Por el contrario, son agentes independientes, son autores, son Dios quien instituye el único y verdadero propósito en la creación. Entonces, hay que tener en cuenta otro aspecto muy importante, hermanos, es la creación y el tiempo. La creación y el tiempo. ¿Cuándo Dios creó lo que existe? ¿Cuándo Dios lo creó? ¿El tiempo fue creado con Dios o realmente el tiempo es independiente de la creación? Nosotros ante esto, hermanos, tenemos que echar mano de una de las cualidades o uno de los atributos que Dios tiene, hermanos, que es su eternidad. Solo Dios es eterno, hermanos. Solo Dios es eterno. Y como criaturas, nosotros hallamos necesariamente el tiempo en relación a Dios. El tiempo también fue creado, hermanos, juntamente con todo lo que existe. En relación a esto, San Agustín, ese querido padre de la Iglesia, estudioso del siglo IV, él dice que en relación al tiempo es más correcto decir, hermanos, es mucho más adecuado decir que el tiempo la creación fue cum tempore. Esto es una palabra latina, cum tempore, que significa todo fue creado con el tiempo. Todo fue creado con el tiempo, cum tempore. En vez de afirmar que todo lo creado fue in tempore. ¿Qué significa esto? En el tiempo. Porque si nosotros afirmamos esto, hermanos, lo que estamos enseñando es que el tiempo entonces es independiente de la creación y está por encima de la creación. In tempore. No es eso lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que todo lo creado fue creado con tempore, con el tiempo. Alguien que por favor lea Salmos capítulo 90, versículo 2. ¿Sí? Listo, ya. Dice, es Juan capítulo 1, versículo 3 y Juan capítulo 5, versículo 17. Nos quedan 15 minutos, ¿cierto? 15 minutos. Salmo 92 dice, desde antes de que nacieran los montes y que creara la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos poderosos, tú eres. Amén. Ahí vemos entonces el atributo de la eternidad de Dios en relación al tiempo y en relación a todo lo creado. Entonces, hermano, otro punto muy importante. ¿Cuál es la meta o el propósito de la creación? La meta y el propósito de la creación. ¿Cuál es el propósito, hermanos, de la creación? Entonces dice lo siguiente, a la pregunta de por qué existen las cosas y por qué son como son, no hay otra respuesta, hermano. ¿Cuál es la respuesta? ¿Por qué las cosas existen, hermano? ¿Para qué existen? ¿Por qué existen? Pues la respuesta que la misma Biblia nos da, hermanos, es porque Dios así lo quiso. Porque Dios así lo quiso, porque Él es un Dios completamente, Él es independiente a la criatura. Y Él quiso darle origen a los cielos y a la tierra porque así lo quiso, ¿cierto? Por la manifestación de su poder y de acuerdo a su propia voluntad. Entonces, en relación al propósito, Dios creó el universo y todo lo existente, hermanos, para que esto mostrara y revelara su gloria. Amén. Para que esto mostrara y revelara su gloria. Y es claro que Dios creó a su pueblo, o sea, a su iglesia, para que le glorifiquen, como dice Isaías capítulo 43, versículo 7. Vayamos allá. Isaías capítulo 43, versículo 7. Alguien que lo lea, por favor. Trae a todos que sean llamados por mi nombre, que yo he creado para mi gloria. Amén. Al que yo hice y formé. Sí.
Entonces la creación entera, hermanos, tiene el propósito de mostrar la gloria de Dios. La creación inanimada, es decir, las estrellas, el sol, la luna y el firmamento testifican la grandeza de Dios, hermanos. Por eso dicen que aún los que no creen, hermanos, cuando ellos ven los cielos y la tierra, ven el firmamento, ven las estrellas, ellos llegan a una reflexión, y es que Dios existe. Precisamente esa es la función que tiene la revelación general en todo lo creado, mostrar que Dios existe, hermanos. Ya el tema de la salvación, ellos necesitan otro tipo de revelación, que es la revelación especial en Cristo. Entonces, hermanos, Apocalipsis capítulo 4 versículo 11 dice: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, hermanos, yo creo que esta cita bíblica que nosotros acabamos de leer resume todo lo que hemos hablado hasta este momento. Todo lo que hemos enseñado, hermanos, podemos resumirlos en este texto. Y si nosotros logramos, hermanos, si yo logro que ustedes se queden con este texto y aquí puedan englobar o generalizar lo que hasta ahora estamos enseñando, ya con eso nos damos por bien servidos. Entonces, ¿qué muestra la creación acerca de Dios? Primordialmente, hermanos, muestra su gran poder. Su gran poder, hermanos, su sabiduría, hermanos, como dice Jeremías, capítulo 10, versículo 12, dice: Dios hizo la tierra con su poder, afirmó el mundo con sabiduría, extendió los cielos con su inteligencia. Entonces, hermanos, a raíz de todo lo que nosotros vemos que está sucediendo en el mundo con la creación de Dios, a raíz de la actitud, hermanos, y el comportamiento que ha tomado la criatura en relación a Dios, nosotros necesitamos lentes bíblicos para ver todo eso, hermanos. Nosotros necesitamos venir a la Biblia para hacer una lectura adecuada y correcta de toda esta situación. Entonces, Nehemías capítulo 9, versículo 6 dice: tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo tu ejército, la tierra y todo lo que hay en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas, ¿por medio de quién? Del Espíritu Santo, todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. El propósito de Dios con su creación no es para que este, hermano, sea el escenario para que por medio de una revolución sexual el hombre encuentre, hermanos, el propósito que ellos creen deben obtener, como se está viendo en este tiempo. No, hermanos, el propósito por el cual Dios creó todo lo que existe es para que el ser humano se beneficie y pueda disfrutar, hermanos, de todo lo que Dios ha creado. Entonces, hermanos, Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27 dice en relación al hombre, ¿cierto? Ya vimos cómo Dios creó los cielos y la tierra, pero ahora vamos a ver cuál fue el propósito por el cual Dios creó al hombre y a la mujer. Dice: entonces Dios dijo, hagamos al hombre. Cuando Dios dice entonces, Dios dijo, ¿a quién está hablando ahí, hermanos? ¿Con quién está hablando ahí Dios? ¿Con quién, hermano? Con la Trinidad, hermanos, con la Trinidad. Está hablando con Dios Hijo, ¿cierto? Y con Dios Espíritu Santo. Entonces dice, entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y mire lo importante, hermanos, que tiene el hombre en relación a Dios. Es hecho a imagen de Dios, hermano. Entonces, ¿por qué creen ustedes, hermanos, que Satanás con toda su astucia está haciendo todo lo que está haciendo en la actualidad, donde está deformando, hermanos, el sexo masculino y el sexo femenino? Porque ese es el plan de Satanás, destruir lo que Dios, el buen propósito que Dios tiene con su creación. Entonces dices, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. La palabra imagen y la palabra semejanza aquí no tienen significados diferentes, sino que vienen a ser lo mismo. ¿Con qué propósito? Con que ellos se señoreen sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias, en toda la tierra y todo animal que se arrastra sobre la tierra.
Y creó Dios al hombre a su imagen y a imagen de Dios los creó. ¿Cómo los creó? Varón y hembra. Bueno, hermanos, yo quiero contarles algo. Desde la década del 70, desde la Organización de las Naciones Unidas, desde la ONU, se ha hecho, hermanos, se han empezado a desarrollar unos estudios donde dice que, según estos estudios, hermanos, que existen 5 géneros, o 5, bueno, no sexos, sexo masculino, femenino, pero géneros existen 5. Y esto fue en la década del 70, hermano. Entonces, según ellos existe hombre heterosexual, hombre homosexual, mujer heterosexual, mujer homosexual y bisexuales. En el año 2016, hermanos, estos estudios fueron actualizados. Y según los estudios que esta gente han hecho, de acuerdo, hermano, a estos estudios, existen 113 géneros. 113 géneros, hermanos, de acuerdo a los estudios de la ONU. Entonces, hermanos, la Biblia, que es inspiración de Dios, hermano, entonces se contradice, ¿cierto? De acuerdo a estos estudios. Porque, ¿qué dice la Biblia, hermanos? Génesis 1:26 al 27 dice: varón y hembra los creó. Ahí está. Pero ellos no pueden entender esto, hermanos. Hebreos capítulo 11, versículo 13. Solamente por fe no lo pueden entender. Pero si ven, hermanos, toda la rebelión y todo este plan satánico que hay en contra de todo lo que el buen propósito de Dios con su creación. Hermanos, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y cuando la Biblia enseña que Dios creó al hombre a imagen y semejanza, nos está diciendo, hermanos, que el hombre tiene características morales, espirituales y racionales propias de Dios. El hombre, hermanos, es un ser espiritual. El hombre en sus facultades físicas y en sus facultades racionales y morales comparte características de Dios. En su intelecto, hermano, y en su voluntad y en sus funciones, en su integridad intelectual y en su moral, en su naturaleza moral. Hermanos, el cuerpo como tal fue creado por Dios. Y Dios lo creó, hermanos, porque por medio de la constitución de nuestros cuerpos es el órgano adecuado, hermanos, que nosotros tenemos para ejercer dominio y para ejercer control sobre el mandato que Dios nos ha dado sobre la creación. Entonces, hermanos, miren lo que dice Juan Calvino acerca de la imagen de Dios y en relación al pecado, porque no debemos ignorar esto. Dice: si la imagen de Dios se hubiera perdido, el hombre habría dejado de ser hombre. Otra vez, si la imagen de Dios se hubiera perdido, refiriéndose al pecado, el hombre habría dejado de ser hombre. Entonces, cuando nosotros, hermanos, vemos y esto queda grabado, cuando nosotros vemos a un homosexual, a un travesti, a un transexual, nosotros ahí, hermanos, todavía vemos la imagen de Dios, cada vez más degradada, hermanos, porque este es el propósito de Satanás, pero ahí está la imagen de Dios, hermanos. Y por eso debemos tener compasión y debemos tener misericordia, así también a veces nos cueste esto. Pero por eso necesitamos lentes bíblicos para ver esta realidad, hermanos. Mire lo que dice Santiago 3:9, ¿verdad? Porque cómo entonces nosotros vamos a conciliar la doctrina bíblica de la depravación total humana también con la doctrina acerca de la creación en relación a la creación del hombre, hecho a imagen y semejanza de Dios. Pues Santiago, hermanos, 3:9 nos enseña, hermanos, dice: con ella, refiriéndose a la lengua, pero en este caso no es el tema, dice: bendecimos a Dios y el Padre, y con ella, refiriéndose a la lengua, maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros podemos, hermanos, interpretar esto, lo que enseña este texto? De que el hombre aún, hermanos, en su estado caído todavía porta la imagen de Dios. Pero miren lo que hace Satanás: degradar cada día más al hombre en su pecado, ¿verdad? El hombre porta, en su estado caído, hermanos, porta la imagen de Dios. Está eclipsada, ¿cierto?, por el pecado, pero ahí está, hermano. Hay una barrera oscura, pero detrás de esa barrera oscura que es el pecado, hermano, sigue estando la imagen de Dios. Entonces, todo esto, hermanos, son herramientas que el Señor nos da para que su palabra nos da para leer esta realidad, hermanos. Y para terminar, hermanos, vamos a ver
Génesis 1:28, alguien que por favor lo lea. Génesis 1:28. ¿Para qué creó Dios al hombre y al hombre y a la mujer? Génesis 1:28. Los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo, y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Amén, hermano. Entonces, teológicamente, hermanos, este mandato se llama el mandato cultural. El mandato cultural, perdón. Y ahí, ¿saben algo, hermanos? Este mandato es anterior a la caída. Es anterior a la caída, es decir, hermanos, que está vigente. Hay un estudioso de este tema, hermanos, que habla acerca de la cosmovisión cristiana en tres bases. La primera, creación. La primera base de esta cosmovisión cristiana. La creación. Luego, la caída, ¿cierto? Por causa del pecado y todos los efectos que esto trajo, tanto para el hombre como para lo que Dios creó y el propósito que Dios creó. Y todo esto, hermanos, que nosotros vemos es producto de eso. Todas estas cosas que ofenden a Dios o que ofenden nuestra fe, hermanos, es producto de eso, de esa caída. Y la tercera base, hermanos, es la recreación que nosotros tenemos en Cristo, la redención, hermanos. Ahora, la pregunta es, teniendo en cuenta esas bases, hermanos, creación, caída, recreación o redención, ¿cómo nos encontró Dios a nosotros cuando nos encontró, hermanos? Caídos, ¿verdad? Caídos. Pero ¿qué hace Dios? Hace la obra de recreación y de redención en Cristo en nuestros corazones. El asunto es, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de acuerdo a Génesis 1:28? ¿Cuál? Fructificar. Sí, hermano. Predicarle, ¿cierto? Predicarle la palabra. Pero ese es otro de los grandes mandatos que nosotros vemos en la Biblia, que es la gran comisión. Pero de acuerdo a Génesis 1:28, ¿cuál es el propósito, hermano? ¿Cómo? Reproducirse, ese es uno de estos, ¿cierto? Fructificar, tener bebés, multiplicarse, llenar la tierra, sojuzgarla, señorear, hermano, es decir, cumplir con eso, hermano. Entonces, todos los dones y todas las capacidades y las habilidades que el Señor nos ha dado, hermanos, ya siendo recreados y siendo redimidos, es para esto. Amén. Por eso, hermano, la función que tiene el contador cuando él está haciendo su trabajo diligente para también servir un bien y con su profesión a la sociedad, él está cumpliendo el mandato cultural, hermanos. El ingeniero, el abogado, la madre de familia, ¿cierto? El profesor, hermanos, ¿verdad? Y estamos también llevando la gran comisión. Porque es que, hermanos, vea, el mandato cultural y la gran comisión, todo eso se une, hermanos, y nosotros lo vemos en el Nuevo Testamento, y todo eso engloba lo que es el reino de Dios. El reino de Dios, hermanos, trabajamos en el reino de Dios. Es decir, hermanos, y ahí quiero hacer una cuña no solamente Dios nos ha llamado, damos gracias por los pastores y por los maestros de la palabra, porque Dios los usa para hacer esto, para edificar su pueblo, hermanos, pero también damos gracias por la madre de familia, porque ella está cumpliendo un rol, hermanos, un rol también, por el ingeniero, por el abogado, por el arquitecto, por el economista, ¿cierto? Por el político. Es decir, hermanos, que todos nosotros somos siervos de Dios. Amén. Todos nosotros somos sacerdotes de Dios. Amén. Todos nosotros cumplimos una función en el reino, hermanos. Ninguno de nosotros está desocupado en el reino cuando nosotros hemos sido llamados de la luz a las tinieblas, sino que cumplimos un rol y estamos trabajando por la gloria y por el propósito de Dios. Entonces, resumiendo, hermanos, lo que Génesis 1:28 enseña, dice que debemos llenar la tierra, hermanos, y multiplicarnos. Por eso Dios se goza, hermanos, y la iglesia se goza cuando una pareja de esposos van a tener un bebé. Y si son gemelos más. Porque estamos cumpliendo, hermanos, con ese propósito, ¿verdad? Cuando un hombre y una mujer se unen en matrimonio, hermanos,
El matrimonio, hermanos, es una institución bíblica que Dios ha instaurado en su palabra. Amén. ¿Por qué creen, hermanos, que la familia, el matrimonio es atacado por Satanás de la manera como lo está haciendo? Porque todo él quiere destruir los planes y los propósitos, los buenos y santos propósitos y designios que Dios tiene con su creación. Hermanos, entonces, si este es el propósito de Dios, y por medio de una ideología, hermano, que se conoce como ideología de género, enfoque de género y todo esto, también se quiere legalizar la unión entre hombres con hombres, mujer con mujer, y en el futuro, hermano, de acuerdo a los estudios de la ONU, vamos a tener hombre con árbol, hombre con gato, mujer con perro, mujer con un pez. Entonces, hermanos, esto realmente es un propósito, digámoslo así, diabólico. ¿Dónde va a quedar, hermano, entonces el cumplimiento de nuestro mandato de llenar la tierra, de multiplicarnos, ¿cierto? Administrar y sojuzgar lo creado, hermanos. Por eso Dios nos da las capacidades, nos da las habilidades, nos da los dones, hermano. Vea, cada uno de nosotros tenemos dones y tenemos capacidades para cumplir con estos propósitos, con estos santos designios de Dios. No tengamos esa actitud, hermano, como que es que Dios no me usa, porque no soy pastor o porque no soy predicador. Bueno, quizás ese no sea el llamado el cual Dios te ha hecho. Quizás tú vas a ser un gran médico y le vas a servir a tu comunidad y a tu generación también, ¿verdad? O quizás tú vas a ser un arquitecto, o quizás tú vas a ser, hermanos, un gran administrador de una finca, ¿cierto? Y Dios te va a dar dones, te ha dado dones para administrar, te ha dado dones para cultivar, ¿verdad? No sabemos, hermanos, pero cada uno cumple un propósito. Entonces no nos quedemos de brazos cruzados, hermanos, diciendo, ay, pero es que yo quiero ser pastor o quiero ser maestro. Bueno, esto no es que esté en contra de esto, hermano, para nada, sino que esto es un llamado sublime, pero de igual manera también es un llamado sublime, hermanos, el hecho de servir a la sociedad y a la iglesia. Entonces, hermanos, ya para finalizar, la aplicación sería la siguiente. La enseñanza, hermano, y la doctrina de la creación fortalece nuestra fe. Por favor, ¿puede repetir? Sí, la enseñanza de la creación fortalece nuestra fe, hermanos. ¿Por qué? Porque confirma, hermanos, nuestra confianza en Dios, que es nuestro creador. Y, hermano, y al mismo tiempo es una fuente de consuelo en el sufrimiento y en la aflicción. Esta doctrina, hermanos, debe inspirar alabanza y acción de gracias a nuestro Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque estimula la humildad y la docilidad y hace que la gente, hermanos, sienta todo lo que Dios es, el ser grande, supremo, poderoso, y todo lo que nosotros somos, hermanos, en relación a Él, completamente dependientes a Él y completamente, hermanos, en sus manos. Estamos en las manos de Dios, porque somos creación de Él. Entonces, hermanos, vamos a parar acá y vamos a hacer una corta oración. Amado Dios, Padre Celestial, gracias, Señor, por lo que tu palabra nos enseña acerca de la creación. Padre, como terminábamos esta enseñanza, estas verdades fortalecen nuestra fe, nos traen consuelo, nos traen gozo y nos traen también, Señor, gloria, Padre, porque tú eres el Creador y nosotros como creación tuya dependemos completamente y estamos absolutamente en tus manos. En el nombre de Jesús, amén.